Hola, estamos de vuelta. Estamos preparando la segunda temporada del Sitio del Suceso y vamos a empezar con nuestros tradicionales recomendados, trayéndoles y conversando sobre libros que nos han gustado, que traen información interesante y que les queremos recomendar para que empiecen a prepararse con nosotros en esta temporada. Sí, muy bueno, ya estamos acá de nuevo tomando nuestro podcast y el libro del que queremos hablar hoy día en realidad no es el libro completo, sino que es solo un capítulo que nos pareció muy interesante, pero aprovecho de mostrarlo, es La violencia en Chile, la fragilidad del orden social del CEP, del Centro de Estudios Públicos, que en más de 500 páginas y 14 artículos por ahí, trata el tema de la violencia en sus diferentes dimensiones. Y en particular, hoy día quisimos traer el capítulo que habla sobre el miedo. De hecho, tiene un título que a mí por lo menos me pareció muy sugestivo, que señala El miedo no se quita nunca, de los autores Mauricio Salgado y Nicole Gardella. El libro en general, solo muy cortito, el libro en general tiene distintos capítulos del tema de la violencia, pero en particular este habla de la experiencia de las víctimas de las personas que son víctimas de un encerrón a portonazo, delitos que acá en Chile nosotros los llamamos así, pero que básicamente son cuando tú vas manejando en una carretera, en una calle, y te encierran y te roban el auto, con una interacción muy violenta entre el delincuente y la víctima, y los portonazos que en general se dan también con igual violencia en las puertas de las casas. Y ellos lo que hacen es entrevistar gente y buscar un poco los aspectos más subjetivos de esta experiencia. Bueno, y este artículo nosotros lo seleccionamos porque, como lo comentamos muchas veces en la temporada pasada, nosotros en Chile tenemos unas cifras de temor y de miedo altas hace varios años, décadas, incluso antes de fenómenos que estamos viendo hoy día. Pero nunca se le había prestado demasiada atención a ese indicador. Se comentaba solamente si es que tenía relación o no guardaba relación con las cifras reales de delitos, pero no se le prestaba más atención. Y ahora estamos diseccionando un poco más de qué se trata el miedo, digamos. O sea, ¿cuál es el temor inmediato? ¿Cuáles son los temores residuales? ¿Cuánto se demoran en pasar? ¿Cuál es el apoyo que sienten las víctimas que tienen que tener? Eso empieza a ser más importante porque el miedo, por supuesto, tiene un impacto que hay que reconocer, que hace que las personas dejen de hacer sus actividades habituales, cambien hábitos, abandonen espacios públicos, que es un tema muy importante y crítico en tiempos que el crimen organizado se nutre bastante del control territorial. Entonces, en ese sentido, creo que hablar y estudiar el miedo nos pareció que era un ángulo novedoso de Claro. Claro, porque en el fondo, de hecho, yo me atrevería a decir que durante muchos años un poco se ninguneaba el miedo. Este miedo de las encuestas, y la gente decía, ay, no sabe, los expertos incluso decían, no sabemos por qué estamos tan asustados, porque tenemos muy baja victimización. Pero en estos delitos, y eso es lo interesante, me parece a mí, de la lectura de este artículo, se resalta que esta interacción violenta, muy violenta, sobre todo en estos tipos de delitos, que además lo comparan un poco también con el robo a la vivienda, que son estos espacios íntimos. El auto es un espacio donde generalmente voy yo sola o voy yo con mi familia, muy íntimo, y esta interacción violenta deja secuelas bien importante que por lo tanto tenemos que tomárnoslo en serio, y en serio en el sentido no solo de la prevención que podemos poner al delito, más carabineros, sino que qué se hace con una persona desde la perspectiva de la política pública que le queda residualmente este temor tan intenso. Claro, y es interesante, particularmente cuando discutimos proyectos de ley, por ejemplo, como de la Defensoría de las Víctimas, etcétera. Tenemos que llevar la atención a, por ejemplo, qué sienten las víctimas, qué es la reparación. ¿Es la representación judicial? ¿Es la certeza del castigo? Parece que hay un componente muy importante, por ejemplo, de contención psicológica y de salud, por supuesto, física y mental, de guía de parte de la autoridad. Y en eso es súper importante que, por ejemplo, una cosa que releva el estudio, que es súper interesante, que, por ejemplo, la gente cuando acude a Carabineros encuentra reacciones dispares. En algunos casos se siente muy acogida y es recibida y atendida con mucha diligencia, pero en otros casos completamente desatendida.
En esos casos la gente pierde y transmite, pierde hasta la confianza en la denuncia, y sabemos que confiar y denunciar es una parte crítica para el sistema para poder enfrentar estos delitos. Entonces las consecuencias institucionales pareciera que también tienen que abordarse con mucha intensidad, más allá de la defensa en juicio o de otras cosas también. Claro, y llevándolo a lo personal, yo tengo un familiar cercano que fue víctima de un portonazo, y todo lo que, mientras yo leía el artículo, todo lo que se iba describiendo en mayor o menor intensidad, esta persona lo vivió. El temor a volver al lugar, al temor cuando se recuperó el auto, porque se recuperó finalmente, de no querer ese auto a pesar de que era un auto que estaba más o menos nuevo y que era un auto muy bonito, a tomar medidas de precaución, como llamar a la casa de la persona a la que iba para que la saliera a esperar. Entonces, la verdad es que hay que tomarse en serio esa parte, y me parece, desde la perspectiva también del artículo, es bien innovador respecto de que se ha estudiado poco en Chile, pero sí tenemos legislación antiportonazos, por ejemplo. Entonces, ahora en épocas que no, verdad, de campañas y que uno ve ir y venir tantas propuestas, ojalá se tenga en el fondo la evidencia a la mano de lo que significa para una persona ser víctima y qué es lo que requiere. Porque finalmente es solo desde la primera persona que uno va a poder, por supuesto, el trauma va a quedar. Si ya fue víctima de un delito, en la medida que no se prevenga y el trauma queda. Pero puede ser un trauma que se procese de manera distinta, y no quedarse con esta sensación de que no solo estaba desamparada cuando me apuntaba a esa persona con una pistola o un cuchillo en la calle, sino que además quedó desamparada de ahí para siempre, con la posibilidad de volver a tener o cometer un delito, que puede ser víctima de un delito. Entonces, a mí me pareció muy interesante, una metodología muy innovadora, y que pone con este título tan seductor: el miedo no se quita nunca. Es brutal pensar eso. Así que me parece que es uno de los artículos destacados de este libro para mí. Bueno, finalmente los invitamos a leer el artículo, a seguirnos en nuestras plataformas, en redes sociales, en Instagram, en Spotify, en YouTube, y que estén atentos a los nuevos capítulos. Y esperar la segunda temporada, que ya viene.